Buenas noches, hermanos, hermanas en Cristo. Hoy día viernes 16 de febrero de 2024, para compartir una vez más la hermosa palabra de Dios. Quería compartir acerca del rapto. Sabemos que el rapto es la esperanza del pueblo cristiano, donde nosotros, los todos creyentes, desde Adán hasta el último creyente, en la venida del rapto, vamos a reunirnos con nuestro Señor Jesucristo. Hay que diferenciar del rapto de la segunda venida de Cristo. El rapto, Jesús no viene a la tierra. Dice que Él nos va a elevar en el aire. O sea, Jesús no va a venir a la tierra, solamente vamos a ser arrebatados o trasladados de la tierra al cielo, al tercer cielo, donde está Jesús. La segunda venida de Cristo ya es cuando viene Jesús en la batalla de Armagedón. Y Jesús viene con un ejército poderoso. Ese ejército son todos los que han sido redimidos por la sangre de Jesús. Son los llamados, escogidos y fieles, los 3 niveles de salvación. No estamos hablando de una salvación de distintos grados, sino es la posición que el creyente ha tomado en base a su trabajo de amor aquí en la tierra. La salvación es gratis, es un regalo de Dios, pero la recompensa, tu posición en el reino, es por obras. Y la pregunta es, ¿quiénes son los que van a ser arrebatados? ¿O quiénes son los que son dignos de poder ser llevados por nuestro Señor para librarnos de lo que se llama la gran tribulación? Porque la tierra va a caer bajo el juicio de Dios y Dios nos va a llevar antes de estas pandemias que van a venir, que es juicio de Dios a la tierra. Y vamos a ver esto acerca de quiénes son los que son calificados para irse con Jesús. Una vez vi por la televisión a un llamado apóstol y le dijeron, apóstol, ¿quiénes son los que se van en el rapto? Y él dijo una palabra: todos los que creen en Jesús como Señor y como Salvador se van, todos se van. Todo creyente que cree que la sangre de Jesús lo ha perdonado, todos se van, ninguno se queda. Yo le escuché y dije, bueno, verdaderamente es un apóstol. Porque el apóstol es el que trae la sana doctrina y guarda la sana doctrina. Se llama doctrina apostólica. Los apóstoles, los 12 apóstoles lo recibieron directamente de Jesús. Esa doctrina es guardada, es protegida por los apóstoles. Por eso que Dios levanta apóstoles. Y son los encargados de limpiar la iglesia de las costumbres de Babilonia, de las fiestas paganas metidas en las iglesias, que lo celebran como si fueran algo divino. Dios nos ha mandado 7 fiestas y salirnos de las costumbres babilónicas está en Apocalipsis. Sal de Babilonia, ¿no? Sal de las costumbres de ella, para que no seas partícipe de sus plagas. Voy a responder esta pregunta: ¿quiénes son los que se van en el rapto? Vamos a ver aquí, un momentito. Y eso lo responde nuestro Señor Jesús. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, verso 15. Ya lo hemos visto la semana pasada, pero es importante verlo porque para renovar la mente. Está hablando a la iglesia de la Odisea, una iglesia prácticamente, el hermano Scofield dice que la Odisea es la iglesia en su estado final de apostasía. Y Scofield lo pone bien porque esta iglesia de la Odisea
prácticamente ha dejado a Jesús fuera de la iglesia, porque ellos están realizando la obra de Dios conforme a su propia opinión, a su propia justicia. Estaba escuchando acerca de los que son guiados por el Espíritu Santo. Estos son hijos de Dios. La palabra hijo de Dios es la palabra huyotesía, que son hijos que han alcanzado la plenitud, la madurez de Cristo. Actúan como Cristo, operan como Cristo. Huyotesía. Los hijos de Dios maduros son guiados por el Espíritu Santo. Son sensibles a la voz del Espíritu Santo. Pero la iglesia ha caído ahorita en lo que se llama obras humanas, actividades humanas. Ya ha dejado de lado la labor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me guía a mí para dar las enseñanzas. Yo le pregunto a Él qué es lo que tengo que dar. Él es el maestro, Él es el guía. Y la Odisea significa, aquí lo acabo de anotar, derechos humanos. Es la justicia del pueblo. Más adelante vamos a ver este fariseo que se justificaba a sí mismo. Pero vamos a ver qué dice Jesús a la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Obras de justicia o obras según lo que el hombre piensa, según la justicia propia del hombre. Que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero, hay un pero, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, por cuanto eres tibio. Los tibios están en peligro de ser expulsados del cuerpo, vomitados, ¿no? Evacuados del cuerpo. Y dice en otros mensajes a la iglesia de Sardis, al que venciere será vestido de vestidos blancos y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. ¿Por qué Jesús confiesa su nombre delante del Padre, delante de los ángeles? Y Jesús dice, el que me confiesa a mí delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y no borraré su nombre del libro de la vida, indicando que los nombres escritos por la sangre de Jesús, porque nuestros nombres están escritos con la sangre de Jesús en el libro de la vida, pueden ser borrados, ¿no? Pero ¿quiénes son estos? El Señor le dice a los tibios, te vomitaré de mi boca. ¿Y quiénes son los tibios? Yo quiero avanzar acá. Vamos a el libro de Lucas, capítulo 18, versos 9 y 14. Vamos a ver quiénes son los tibios. El Señor dice, ojalá fuese frío o caliente. La palabra ojalá indicando que el frío todavía tiene la aceptación divina, el caliente también, pero el tibio no. ¿Por qué? Vamos, 1 Corintios está aquí, Lucas 18. Verso 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿Quiénes son los tibios? Aquellos que confían en sí mismos como justos.
En el antiguo pacto se presentaban animales que eran sacrificados por el pecado. Por ejemplo, si yo cometía un pecado, iba donde el sacerdote llevando un sacrificio, un animal, una oveja. eh, los más pobres llevaban palomas. Si yo llevaba una oveja, el sacerdote confesaba, o yo tenía que confesar mis pecados en la oveja, ¿no? Y dice que el mismo pecador le cortaba la yugular a la oveja, ¿no? Indicando que la oveja moría por culpa del pecado mío, del pecado del hombre, ¿no? Y es por estos sacrificios que uno era perdonado y era declarado justos por los sacrificios del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es lo mismo, pero ya no es un animal, es el Hijo de Dios, Dios encarnado, Dios mismo, su sangre nos perdonó y nos limpió. Y si yo creo que la sangre de Jesús tiene poder para perdonarme, y solamente por la sangre, y solamente por la sangre, soy la justicia de Dios, soy declarado justo. Ese es un caliente. Los cristianos calientes son aquellos que confían que la sangre, solamente la sangre, los ha justificado. Y por la gracia de Dios son lo que son, ministros competentes del nuevo pacto, solamente por la sangre. Pero este fariseo confiaba en sus propias obras. Romanos 3:20 dice que por las obras de la ley, ningún ser humano se va a justificar delante de Dios. Este fariseo estaba rechazando los sacrificios vicarios, ¿no? Y Jesús le dice a la iglesia de la Odisea, por cuanto eres tibio. ¿Por qué la Odisea es tibio? Ya lo he dicho, lo vamos a decir de nuevo. ¿Por qué Jesús dice que la iglesia de la Odisea es una iglesia tibia? Verso 17 de Apocalipsis 3. Por cuanto tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, ni de Cristo. Y no sabe que eres un desventurado, o sea, un miserable, desventurado, miserable, pobre, ciego, o sea, no tiene visión, y desnudo, no está cubierto, en, su, está en sus pecados. Solamente la sangre de Jesús nos puede cubrir, pero ellos han rechazado al Redentor, han rechazado la sangre. En el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 26, habla del pecado que no tiene perdón. Se llama apostasía. En 1 Juan 5 también habla del pecado por el cual no se debe orar. Es un pecado de muerte. Juan dice que hay pecados no de muerte por los cuales podemos orar. Esos pecados no de muerte son pecados que puede cometer tanto el cristiano frío y el cristiano caliente. Pero hay un pecado de muerte por el cual ya no se debe orar. ¿Cuál es este pecado de muerte? Verso 26, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, tiene que ver con la fe en el Redentor, en Jesús. Ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Por qué ya no va a haber más sacrificio por los pecados? Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Ha renegado de la fe, ¿no? Ha rechazado a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Y él es como este fariseo. Se considera justo por sus propias obras. No necesita un Salvador. Y la Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 49, verso 8,
porque la redención de su vida es muy costosa, de gran precio, y no se va a lograr jamás. El rescate de su vida, de su alma, tiene un alto precio y ningún dinero será jamás suficiente para comprar su alma. Porque la redención de su alma es muy costosa y debe de abandonar el intento para siempre. Tiene que abandonar ese intento de justificarse a sí mismo. Pero la iglesia de la Odisea dice, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y el Señor le dice, tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No estás cubierto por la sangre, estás desnudo. Por lo tanto, te vomitaré de mi boca. Y Señor, ¿qué hago para que no me vomites? Deja de creerte superior a los demás. Deja de confiar en ti mismo. Deja de estar poniendo cargas sobre el pueblo de Dios, diciendo que tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, para que no pierdan la salvación. Escúcheme bien, los que se van en el rapto son los fríos y son los calientes. ¿Por qué digo que los creyentes fríos se van? Porque Jesús dice, ojalá fueses frío. La palabra ojalá significa que el frío todavía tiene la aceptación divina y tiene el favor divino. ¿Por qué el frío se salva? ¿Por qué el creyente frío se va en el rapto? Por la sangre, por su confianza en la sangre. Vamos a Lucas 18. Esta porción de Apocalipsis la han utilizado todos los pastores legalistas para condenar al pueblo de Dios, no sabiendo que ellos mismos son los que están en peligro de ser vomitados por el Señor. Espero que se esté entendiendo. ¿Alguna manito por ahí? Lucas 18. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. No sé si ustedes han visto a esos predicadores que juzgan y critican a otros predicadores porque no son como ellos. Es parecido a esto. Y a esos cristianos que, que porque su hermano no viene a la iglesia, porque no oran como ellos, porque no ayunan como ellos, también los critican y los juzgan, porque no son tan perfectos como ellos. Ten cuidado de ti mismo y de la sana doctrina, es lo que Pablo le dice a Timoteo. Jesús habló esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Es muy importante la palabra oración, es entrar a la misma presencia de Dios para que Dios nos escuche y nos dé lo que le estamos solicitando. Eso significa oración. Para que no lo sabían, para los que no lo sabían, cuando uno va a orar, entra al lugar santísimo, porque solamente en el lugar santísimo está la presencia de Dios. Tú no puedes orar en el atrio no está Dios, ni en el lugar santo. Dios está en el lugar santísimo, por eso dice que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Y ahí en su presencia podemos hablar con Él. Y según el libro de Éxodo 25, el Señor dice que en el lugar santísimo podemos hablar con Él y Él nos va a escuchar y Él nos va a enseñar también. Eso es oración, una comunión íntima con el Padre. Y Él nos va a revelar a los humildes, cosas que ojo no vio ni oído yo. Voy a seguir leyendo. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie, o sea, me recuerda a Anak, uno de los gigantes, significa cuello erguido, habla de la soberbia, habla del ego humano.
Puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Este fariseo no entró al lugar santísimo para estar en la presencia de Dios. Este fariseo entró en el templo de él, consigo mismo, donde su Dios es él mismo. Y como él es Dios mismo, él dicta leyes y mediante esas leyes juzga y condena a los demás. Oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como a este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Es una jactancia. Y Romanos 3:20 dice que ni un hombre, ninguno, será justificado por las obras de la ley. Porque por medio de la ley, tú sabes que estás mal delante de Dios. Más el publicano. Quiero decirte que del 9 al 11 está hablando de los creyentes tibios. Espero que tú no estés en este lugar. ¿Cómo se conoce un creyente tibio? Porque menosprecia a los otros, porque piensa que no son como él, perfectos como él. Ellos ya dejan de confiar en Jesús y comienzan a confiar en su poder, en sus palabras, en sus obras, en su dinero. Y la iglesia de la Odisea expulsó a Jesús de su iglesia. Jesús estaba afuera. Por eso dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me deja entrar, la Odisea, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Vamos a ver qué dice el publicano. Verso 13 de Lucas 18. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. La palabra propicio, él está invocando la propiciación, la sangre que se derrama en el propiciatorio por el pecado del pueblo. Este publicano estaba diciendo, Señor, que la sangre del propiciatorio me limpie de todos mis pecados. Verso 14, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y al que se humilla será enaltecido. El publicano es justificado, mientras que el religioso, el que sigue su propia tradición, no fue justificado. La Biblia dice que al que no conoció pecado, lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos la justicia de Dios en él. Somos la justicia de Dios por el sacrificio vicario de Cristo. Pero este fariseo no fue justificado. Por lo tanto, su nombre es borrado del libro de la vida, porque él voluntariamente rechazó a Jesús. Eso está en el libro de Hebreos, vamos a ver, para terminar Hebreos 10. Este versículo de Hebreos 10:26, donde si pecamos voluntariamente, también lo han utilizado los grandes apóstoles para quitar la salvación a los creyentes por cualquier pecado. El único pecado que no tiene perdón es el pecado de apostasía, el que niega la sangre, el que niega el poder del Espíritu Santo porque blasfemia contra el Espíritu Santo. Y es 26, sí. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, está hablando de cristianos,
que creyeron una vez en Cristo, pero lo han rechazado, lo han expulsado de su corazón. Así como lo recibieron como Señor y Salvador, también lo rechazan. En toda mi vida cristiana solamente conozco un apóstata. No es un pecado cualquiera, solamente conozco un apóstata. Y él nunca me dice que ha sido cristiano. Solamente busca debilitar mi fe, ataca mi fe en el Señor. Yo lo miro y tengo pena de él. Y no puedo orar por él, porque para él ya no hay solución. No porque Dios no se lo dé, él no cree. Él ya no quiere saber nada. Es como un Judas. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del que fue santificado y hiciera frente al Espíritu de gracia? Estos son los tibios. Son aquellos que dejan ya de creer en la sangre. Y por eso que el Señor le dice a los tibios, los vomito de mi boca, no a los fríos. El hijo pródigo se apartó de la casa de su padre y se fue al mundo, se fue con rameras, con borracheras y todo lo demás, pero él era hijo. Es hijo. La Biblia dice que la sangre de Jesús fue derramada una vez para siempre. Cuando dice para siempre, tiene un valor vigente, un valor que actúa ayer, hoy y mañana. Es igual que el sacrificio de la vaca alazana, que habla en el Antiguo Testamento, ¿no? Son para perdonar los pecados de ayer, de hoy y de mañana. ¿Por qué? Porque es la sangre de Jesús la que habla mejor que la sangre de Abel. ¿Por qué hay tanto poder en la sangre de Jesús? Para movernos en lo sobrenatural y para darnos una redención eterna. También lo dice Hebreos, que Jesús nos dio una redención eterna. La palabra eterna es algo que no tiene fin, que jamás va a terminar. Tenemos una redención eterna. Le guste o no le guste, ¿no? A los tibios, que condenan a todo el mundo por cualquier cosa. Y entonces, ¿quiénes se van en el arrebatamiento? Todos los creyentes que creen en el poder de la sangre. Efesios capítulo 2, verso 8. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. No por obras, no por obras, no por obras. Las obras no van a hacer que tú te salves o mantengas tu salvación. No por obras, para que nadie se gloríe. Es por fe, es por fe. Y el creyente que es frío tiene fe. Yo estaba frío un tiempo, pero tenía fe. Yo sabía que la sangre de Jesús me había perdonado y tenía salvación, a pesar de que estaba en el mundo. Estuve un tiempo en el mundo. Fui a dar una vuelta al mundo para saber que nada bueno hay ahí. Solamente hay basura. Pero Dios tuvo compasión de mí y Él me esperó hasta que volví. Y desde ahí ya me quedé con el Señor para siempre. Eso lo dice, vamos a Romanos capítulo 5, verso, es el 5, vamos a ver. ¿Cuál es? 3:23, puede ser. ¿Cómo? Ajá. ¿Cuál es? Jesús fue entregado por nuestras rebeliones. Ya está. Es 6:23. ¿Qué es? Capítulo 6, verso 23 de Romanos.
Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Está hablando de la condenación eterna. Está hablando del infierno que fue creado no para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles, ¿no? Y es la voluntad de Dios que todos los hombres se salven y puede salvarte. Cualquier hombre en el planeta Tierra puede salvarte gratis, porque dice aquí, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La palabra dádiva es un don, es un regalo, es un obsequio de parte de Dios. Es algo que no te cuesta nada, es un regalo, es algo que tú recibes gratis porque alguien ya pagó para que tú lo tengas. Jesús pagó, Él tomó tu lugar, Él sufrió por ti. ¿Qué más podemos decir? Él ya fue clavado en la cruz para que tú seas salvo. Él obtuvo eterna redención. Daniel 9 dice que nos ha dado una justicia perdurable que vive para siempre. La palabra dádiva es algo que se da de forma gratuita y sin esperar nada a cambio. La vida eterna es una dádiva, es algo que ya lo tenemos por nuestro Señor Jesús. Mi nombre está escrito en la vida y no será borrado jamás. Puedo ser frío o puedo ser caliente. Gracias a Dios porque aborrezco a los tibios también, que pagan culpando y condenando a todo el mundo y quitándole la salvación por cualquier pecado. Eso es lo que quería ver acerca de quienes se van en el arrebatamiento. Y como dijo este apóstol, todos los creyentes que creen que Jesús es su Señor y Salvador, todos se van. La salvación es gracia, es gratis, pero hay recompensas, hermanos. Si trabajas para el reino, va a haber recompensa. La recompensa es por obras. Y eso está en 1 Corintios capítulo 3, donde dice que vamos a ser juzgados por nuestras obras. No está hablando por nuestros pecados, sino por las obras que hemos hecho en el Señor. Hay obras que han sido hechas con heno, paja y hojarasca, que tienen que ver con obras que nacieron en uno mismo, obras de la carne. Pero hay obras que son hechas con oro, plata y piedras preciosas, que tienen que ver con la guianza del Espíritu Santo, hechas por el Señor Jesús a través de nosotros. Estas obras son las que van a permanecer. Pero las obras que no han sido mandadas por el Señor van a ser quemadas y van a ser destruidas por el fuego. Pero todo creyente, se lo voy a leer en Romanos 3, en 1 Corintios 3, todo creyente se va a la gloria con el Señor, tomando la posición final a través de las obras que hizo. 1 Corintios 3. Verso 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Se va a salvar prácticamente por la dádiva de Dios, por el regalo de Dios, por el obsequio de Dios, por la sangre de Jesús. Se va a salvar, no por obras. Jamás. La iglesia de Corintios era una iglesia llena de carnales, pleitos, celos, contiendas. Tenían un fornicario ahí adentro. Era una iglesia prácticamente que vivían prácticamente en el mundo, pero ellos tenían confianza en la sangre. Y es por esa sangre que son salvos. Lo dice aquí 1 Corintios capítulo 1, verso
7. De tal manera que nada os falta en ningún don, y están esperando que Jesucristo venga y seamos arrebatados con él. Es una iglesia santa, es una iglesia limpia. Corintios 1, ¿qué? 7. Hay un salmo que dice, Salmo 24, lo voy a leer. También estamos quitando paradigmas babilónicos, paradigmas de una iglesia religiosa que ha puesto cargas pesadas sobre los hombros de la gente, que ni aun ellos mismos pueden poner. Pero aquí en Salmo 24, no es el 24, donde pregunta, Señor, ¿quién entrará en tu santuario? ¿Quién entrará en tu monte santo? Y la respuesta es todos aquellos que creen en la sangre vicaria de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la respuesta. Todos los que Salmo 15. Salmo 15. Señor, Yahweh, ¿quién habitará en tu tabernáculo, templo santo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Yahweh. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente emitió cohecho, y que hace estas cosas no resbalará jamás. 15, que perdón. Todo el salmo. Bueno. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y comienzan a dar los puntos por los cuales uno puede entrar en su tabernáculo, puede entrar en su templo santo. ¿Cuál es la respuesta en el nuevo pacto? ¿Sabes cuál es la respuesta? Nosotros somos el templo santo. Aquí dentro de nuestro espíritu habita el Dios Altísimo. Aquí habita el Espíritu Santo. Eso está en Juan capítulo 14 o 15. ¿No? El que me ama guardará mi palabra y yo le amaré. Y nosotros, el Padre, haremos morada en él. Nosotros somos el templo santo y vivo de Dios. Nosotros somos la morada, la casa de Dios. Se lo voy a leer en el libro de Efesios. Somos santos por la sangre del Cordero. Somos puros porque Él es puro. Estamos en Cristo. Cristo en nosotros está creciendo, está creciendo. En la medida que nuestra mente sea renovada, llegaremos a la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 2. Verso 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Quién habitará en el templo santo? ¿Quién entrará? Nosotros. En quien vosotros también sois juntamente edificados para la casa, para hacer la casa de Dios. Somos la morada de Dios en el Espíritu.
somos la casa de Dios. Somos su tabernáculo viviente. Antiguamente los levitas llevaban el arca en el hombro y donde iba el arca iba la presencia de Dios. Nosotros somos templos vivos, casa de Dios, y nosotros somos los sacerdotes ahora que llevamos el arca de Dios, la presencia de Dios donde vayamos. Quiero decirte que la presencia de Dios, la palabra es Shekinah, se llama presencia manifestada del poder de Dios. Donde va la presencia de Dios, va para salvar, va para sanar, va para liberar, va para echar fuera demonios, va para libertar a los cautivos. Tenemos que llevar esa presencia a toda la tierra. Dios está habitando en nosotros y quiere manifestarse a través de nosotros como sacerdotes suyos. Amén.